Y tras este breve recordatorio de quién fue Néstor Kirchner, vamos a nuestro invitado, Fanny, hoy, que es... Juan Carlos Dante Gullo. ¿Cómo está? Muy bien. Diputado de la ciudad de Buenos Aires, vicepresidente segundo de la legislatura porteña, con una imagen que la que acabamos de ver, pero ¿cuál es la imagen que vos tenés de ese Néstor Kirchner que recordamos a 10 años que se están cumpliendo por estos días? No, la mejor de las imágenes, obviamente, y creo que a medida que va pasando el tiempo, se lo extraña más y se lo valora más. En el caso nuestro, además, porque Néstor no solo es estos 10 años, sino que significa una continuidad de un proyecto histórico, que es el que encarnamos como peronistas, ¿no? Así que la satisfacción es doble. Pero además creo que hay otro elemento que hay que incorporar, y es el trabajo que hizo un patriota como Néstor en función de la unidad regional, en el contexto de los pueblos latinoamericanos. Su relación con Lula, con Chávez, fue determinante para ir generando las condiciones de darle a nuestros países las posibilidades de un crecimiento estable, sostenido, que no solo se da en función de las posibilidades internas, sino en lo que significa este marco de relación, de reciprocidad, de solidaridad, de intercambio. Así que yo creo que estos tres elementos son lo que pesan cuando hay que valorar la figura de este patriota. La creación de UNASUR marcó un hito también en la región, a partir de la presencia de líderes como Kirchner, Chávez y otros líderes. Sí, quizás también nos debemos cómo cae el UNASUR en el contexto de naciones del mundo, donde los países emergentes se animan a generar también otro marco de relación, ya sea en situaciones bilaterales, ya sea en situaciones de reciprocidad continentales o más grandes, ¿no? ¿Cómo se vive esa historia, por ejemplo, en tu distrito, donde sos legislador, en la ciudad de Buenos Aires? ¿Hay presencia de la imagen, de la historia, del paso de Kirchner en la ciudad de Buenos Aires? Sí, no pasa desapercibido. Estos años no pasan desapercibidos. Estos años, por una base real que hace a la Argentina real, son valorados. Obviamente sabemos que hay una situación donde hay una realidad opositora que va a buscar el no y todo negativo, pero bueno, es una lástima que no aprovechemos este momento de la Argentina. ¿Qué pasa con estos ataques que intentan socavar la imagen de Kirchner hoy, que no tiene posibilidades de defensa directa? En algunos sectores, digamos, es comidilla de todos los días, la ausencia de propuestas alternativas o políticas, ante la ausencia de posibilidades de ser alternancia de gobierno y de poder, porque, bueno, le cuesta a la oposición generar las condiciones de decir más de lo mismo para que no pase nada o haya un retroceso. Hay ya políticas que son irreversibles, que no se van a poder tocar, porque además hay una contención de sectores sociales, sobre todo populares, los trabajadores, la juventud, las minorías, que todos estos años se fueron generando política que ya no se vuelve atrás. En la ciudad de Buenos Aires se ha planteado por estas horas algo que se concretó a través de un DNU presentado por el jefe de gobierno porteño sobre la libertad de expresión que ellos dicen está atacada. Ayer se acaba de dar un dictamen dentro de la legislatura porteña. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo se ve desde el kirchnerismo este proceso? No, yo creo que estamos ante lo que es un manipuleo político. Está esta contradicción que quieren instalar de que este es un gobierno autoritario, que estamos en una dictadura, que no hay libertad de prensa, que no hay libertad de expresión, que se ataca a la prensa. Igualmente este DNU es una lástima que nos metan en este brete, porque tanto en términos constitucionales como jurídicos no es viable, no es viable. ¿Es cuestionable? ¿Se podría llegar a revertir? ¿O simplemente...? El primer error que se está cometiendo es que se está confrontando a la nación con un distrito como el gobierno autónomo de la ciudad de Buenos Aires. Vos fíjate que nosotros antes, yo explicaba, vamos hacia un camino de mayor unidad regional y de los pueblos, y acá nos meten otra vez
esta cosa de la división, la cosa como separatista, como tan diferente, ¿no? Yo creo que este no es la sintonía que vive nuestra cultura y nuestro pueblo. Las ideologías en este caso no permiten visualizar con cierta objetividad algunas cifras, por ejemplo, que muestran que YPF volvió a tener ganancias por primera vez en muchos años, casi un 10%, 9,9% tuvo de ganancias en 2012, o el desempleo que está en 7,9%, cuando era 25% hace 10 años. En la ciudad, ¿eso se refleja, ese cambio de la situación social? Yo creo que en la ciudad está un comportamiento de un sector medio que se mueve con humor, es oscilante, pero cuando llegue la hora de la verdad y haya que ir al cuarto oscuro y haya que definir qué país queremos, yo creo que va a haber un comportamiento positivo. Ese es el optimismo que tiene el kirchnerismo dentro de lo que van a ser las próximas elecciones. Sí, totalmente, porque además hay un tema concreto. La gente, nuestro pueblo sabe que podremos tener algunos elementos que, bueno, pueden ser débiles o todavía hay muchas cosas pendientes, pero nos reconocen que somos gente de trabajo, nos reconocen que somos militantes y que obviamente nos critican porque nos dicen, estos peronistas van por el poder, sí, es lógico. Pero las críticas vienen más del peronismo que de otros sectores, ¿o no? No, yo creo que en el peronismo, como siempre, se da un proceso de discusión y realineamiento. Y hay un sector del peronismo, obviamente, que está muy ligado a lo que fue un proceso que nos dejó muy marcado con las políticas neoliberales. De todas maneras, se festeja ahora el 25 de mayo con todo, sí. los 10 años. ¿Dónde va a ser y qué? Plaza de Mayo. Y además no solo los 10 años de Néstor, sino cuando asumió Héctor Cámpora la presidencia en el 73. En el 73, bueno. Aparte de la fecha patria, obviamente, que a todos nos gusta, ¿no? ¿Vos crees que los jóvenes conocen a Néstor Kirchner, pero conocen el resto de la historia que el kirchnerismo reivindica? Sí, porque si no sería imposible esta, digamos, participación y protagonismo. Yo te digo, hay nuevamente un proceso que revisa la historia, y esta historia reciente contemporánea que tiene obviamente la figura de Perón, de Evita, la historia del movimiento, la lucha de los trabajadores, la lucha de la juventud, la integración latinoamericana. La integración latinoamericana no es un proceso de estos momentos. Incluso la otra vez yo estaba en una charla y decía, esta relación que tenemos con nuestros países hermanos. Algunos dicen, pero Venezuela. Escúchame, el abrazo histórico de San Martín y Bolívar fue el 26 de julio de 1822. Y nuestra independencia fue en el año 1810. Los granaderos de San Martín y los llaneros venezolanos lucharon codo a codo en todo el continente. Calculá que la batalla de Ayacucho culmina en el año 1826. O sea que nos une una historia muy fuerte, muy profunda. No es casual estas cosas. Y volviendo a la política cotidiana, este DNU, Decreto de Necesidad y Urgencia, con el que de algún modo Mauricio Macri intenta ponerse en el eje de la confrontación política directa con el gobierno. Ese DNU, esa decisión de Macri, ¿es un alineamiento claro con las empresas que de algún modo intentan proteger la historia que han tenido en la economía y en la política argentina? ¿O es una muestra, tal vez la primera muestra de su aspiración presidencial quizás? No, con esto no puede aspirar a la presidencia, porque además esto, aparte de un manipuleo político, instalar esta contradicción de que esto hay autoritarismo y demás, acá honestamente nos llevan a la legislatura lo que es la defensa de una empresa privada periodística que es Clarín. Es tremendo, retrocedemos mucho. La legislatura tiene que estar para otras cosas y no para defender un interés de una sola empresa. ¿Y qué debe hacer la legislatura en este año, que es precisamente un año electoral? No, en este año, que es un año electoral, tenemos que estar más que nunca cerca de los hombres y mujeres de la ciudad y de todos aquellos que transitan en la ciudad para mejorar todo lo que hay que mejorar. Los hombres de la ciudad tienen una historia que a veces muchos no conocen o no recuerdan. Por esto es que, Dante, yo me permito entregarte en mano este trabajo que es Yahweh Huarpe, que es una invocación de la memoria de mi pueblo antiguo, el pueblo Huarpe que habitó el desierto cuyano, pero que también es una provocación para que
el porteño, el bonaerense, tal vez recuerde que antes que estuviéramos nosotros aquí en este territorio, estaban los querandíes, un pueblo que lamentablemente casi nadie recuerda. Bueno, te agradezco mucho, les agradezco. Que esté en buenas manos. Nos vamos recordando entonces que se están cumpliendo este año 40 años de que la democracia se instauró con la llegada de Cámpora, 30 años de la instauración de la democracia con Raúl Alfonsín y 10 años, en todo caso, del proceso que inició Néstor Kirchner y que ahora continúa Cristina de Kirchner. Vamos a una pausa y volvemos.